Hola gente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del Catecismo Lunario. Estamos hablando del credo. Hemos comenzado ya con la primera cláusula del credo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y estamos hablando de Dios, porque la primera parte del credo es creo en Dios. Dijimos que ahí estaba el centro de todo el credo, que todo lo demás es consecuencia de eso primero. Creo en Dios y por eso creo en todo lo demás, ¿no es cierto? Igual que dijimos que pasaba con los mandamientos. El primero es el principal y de ahí se desprende todo lo demás. Es como que el resto de los mandamientos están explicitando y profundizando sobre el primero. Porque no hay otro Dios y porque Él es el único Dios. ¿Qué significa eso en nuestra espiritualidad? ¿Qué significa eso en nuestra vida personal? En nuestra vida íntima, en nuestra vida interpersonal, en nuestra vida en sociedad? ¿Cómo afecta ese creer en un único Dios cada aspecto de nuestra vida? Y hoy empezamos con un tema muy filosófico, podríamos decir, pero es profundamente teológico también. En el párrafo 212 entramos a un tema que se llama solo Dios es. Y este es lo ponen todo en mayúscula. ¿Qué significará eso? Bueno, empieza y dice así. En el transcurso de los siglos, la fe de Israel pudo desarrollar y profundizar las riquezas contenidas en la revelación del nombre divino. Dios es único, fuera de él no hay dioses. Eso se ve en Isaías 44:6. Dios trasciende el mundo y la historia. Él es quien ha hecho el cielo y la tierra. Ellos perecen, mas tú quedas. Todos ellos como la ropa se desgastan, pero tú siempre el mismo. No tienen fin tus años. Eso está en el Salmo 102, versículos 27 al 28. En él no hay cambios ni sombra de rotaciones, dice Santiago 1:17. Él es el que es, desde siempre y para siempre, y por eso permanece siempre fiel a sí mismo y a sus promesas. El párrafo 213 dice: por tanto, la revelación del nombre inefable, yo soy el que soy, del que hablamos ayer, contiene la verdad de que solo Dios es. Y de nuevo ponen ese es todo en mayúscula. En este mismo sentido, ya la traducción de los 70, la Septuaginta, y siguiendo la tradición de la Iglesia, han entendido el nombre divino. Dios es la plenitud del ser y de toda perfección, sin origen y sin fin. Mientras todas las criaturas han recibido de Él todo su ser y su poseer, Él solo es su ser mismo y es por sí mismo todo lo que es. Bueno, dejemos un poco que esto siente en nuestra cabeza, porque se está hablando mucho de la esencia del ser, como la naturaleza misma de Dios. Y acá hay un punto que mucha gente pasa por alto o que cuando nos ponemos a pensar explota más de una cabeza. Pero es un tema totalmente católico y totalmente clásico. ¿Estás preparado? Porque estoy por decir algo que, si lo tomás así como, así suelto, y te olvidas del resto de lo que dijimos, vas a pensar que soy un hereje condenado al infierno. Guido se volvió ateo, van a decir. Pero según lo que acabamos de leer, Dios no existe. ¿Qué? ¿Cómo que Dios no existe? Si todo esto es porque creemos en Dios Padre Todopoderoso. ¿Cómo que Dios no existe? No, tenemos que ir y empezar a usar las palabras correctamente. Si vamos al latín, a la raíz de existir, la raíz son dos palabras: existere, que significa ex, fuera de o salido de. Sistere, ponerse o permanecer en ese estado. Es decir, existir implica que primero se salió de algo.
que primero algo brotó de una causa, que apareció de algún lado, que se manifestó desde un origen. Nosotros existimos porque salimos de algo y permanecemos en esa existencia, en ese estado que cobramos al salir de algo. Salimos de nuestros padres, salimos de la nada al ser, salimos de una causa que nos dio origen y la humanidad entera salió de Dios. Las criaturas existen porque vienen de afuera. Es decir, no tienen ser en sí mismas, reciben el ser de quien haya dado origen a su existencia. Dios no. Dios no salió de nada. Dios no viene de una causa. Dios no brotó en un momento. Por eso los padres ya decían, Dios no existe. Dios es, que es muchísimo más profundo que existir. Dios no existe, utilizando el latín original. No, Él es el ser mismo. La definición y el ejemplo más profundos de lo que significa ser es justamente Dios. Por eso decir que Dios existe es en rigor usar lenguaje humano en sentido analógico. Está bien el lenguaje común, digamos, para ponerlo de alguna manera coloquial, pero filosóficamente, teológicamente, bíblicamente hablando, es una descripción bastante pobre de Dios. Decir que Dios existe es poner a Dios en nuestro nivel. Por eso en Éxodo 3, Dios no se revela con el nombre yo soy el que existo. Él dice yo soy el que soy. Él es ser subsistente, ser sin causa, ser sin origen, ser que no depende de otro para ser. Todo lo demás existe como efecto derivado. Solo Dios es. Y si entendés esto, la fe deja de ser un capricho psicológico y empieza a ser una cuestión ontológica. Todo lo que no es Dios está sostenido por aquel que es. Ahora entramos en el tema 3 de este apartado que estamos viendo, bajo el título Dios, el que es verdad y amor. Párrafo 214 dice, Dios, el que es, se reveló a Israel como el que es rico en amor y fidelidad. Eso está en Éxodo 34:6. Estos dos términos expresan de forma condensada las riquezas del nombre divino. En todas sus obras, Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su verdad. Doy gracias a tu nombre por tu amor y verdad, dice el Salmo 138:2. Y se puede comparar con el Salmo 85:11. Él es la verdad, porque Dios es luz. En Él no hay tiniebla alguna, dice 1 de Juan 1:5. Él es amor, como lo enseña el apóstol Juan en 1 de Juan 4:8. Cuando el catecismo dice que Dios se reveló rico en amor y fidelidad, está citando Éxodo 34:6. Esa frase es quizá la autobiografía divina más corta de la Biblia. Ahí Dios dice quién es Él. Y esas dos palabras, amor y fidelidad, condensan algo enorme. Primero, Dios es verdad. Bueno, está bien, ¿qué significa eso? No lo significa en el sentido de que Dios dice siempre la verdad, sino en el sentido ontológico. La verdad es lo real en cuanto conocido. Dios es lo más real, lo más sólido, lo más estable que existe. En Él no hay sombra de cambio. Su ser es pleno, sin grietas. La mentira, la decepción, la traición, todo eso no existe en Dios. La mentira es siempre parásito de algo real. Lo falso se cuelga de lo real, pero en Dios
no hay ni siquiera posibilidad de parásitos. Y segundo, Dios es amor. Y ojo, no sentimentalismo barato. Amor en teología es querer el bien del otro y hacerlo. Y en Dios ese amor ni empieza ni termina. Él no ama porque nos necesita, Él ama porque es su naturaleza. Y si Él no empieza ni termina, su amor no empieza ni termina. Dios no es verdad sin amor y no es amor sin verdad. Las dos cosas van juntas en Él. Por eso, acá en nuestro canal Catolicismo sin filtro, en el escudo abajo dice Veritas in caritate, verdad en amor, porque esa es la esencia de Dios. Estas dos cosas subsisten juntas en la Trinidad. Por eso la caridad cristiana nunca puede ser un cariño humanista sin doctrina. Y la doctrina nunca puede ser frialdad sin misericordia. En Dios están unidas como dos caras del mismo ser. Y si queremos parecernos a Dios de verdad, tenemos que dejar que su amor purifique nuestra verdad y que su verdad purifique nuestro amor. Y acá el catecismo nos va a desglosar lo que significa que Dios es verdad y que Él es amor. Dios es la verdad, empieza con el párrafo 215. Es verdad el principio de tu palabra, por siempre todos tus justos juicios, dice el Salmo 119-160. Ahora, mi Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad, dice 2 Samuel 7:28. Por eso las promesas de Dios se realizan siempre, como dice Deuteronomio 7:9. Dios es la verdad misma, sus palabras no pueden engañar. Por eso, el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. El comienzo del pecado y de la caída del hombre fue una mentira del tentador que indujo a dudar de la palabra de Dios, de su benevolencia y de su fidelidad. Párrafo 216. La verdad de Dios es su sabiduría que rige todo el orden de la creación y del gobierno del mundo. Esto lo vemos en el libro de Sabiduría, capítulo 13, versículos 1 al 10. Dios, único creador del cielo y de la tierra, como lo dice el Salmo 115:15, es el único que puede dar el conocimiento verdadero de todas las cosas creadas en su relación con Él. De nuevo, libro de Sabiduría, capítulo 7, versículos 19 a 21. Dios es también verdadero cuando se revela. La enseñanza que viene de Dios es una ley de verdad, dice Malaquías 2:6. Cuando envíe su Hijo al mundo, será para dar testimonio de la verdad, dice Juan 18:37. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero, dice 1 de Juan 5:20, que se puede comparar con Juan 17:3. Así que cuando el catecismo afirma que Dios es la verdad, no está diciendo simplemente que Dios dice la verdad. Está diciendo algo más radical. La verdad es lo que corresponde a Dios. Y entonces la mentira, la distorsión, la manipulación son, en última instancia, una negación de Dios. Por eso el primer pecado de la historia humana no se originó por la tentación de la carne. No se originó por la tentación al poder ni al placer. El primer pecado fue una mentira. El diablo no le ofreció a Eva dinero, ni fama, ni una experiencia fascinante. Le ofreció una narrativa falsa sobre Dios. Le sembró desconfianza. El pecado es, ante todo, dudar de la bondad de Dios. Por lo menos el primer pecado, lo que dio origen al pecado en el mundo y por ende al pecado original, fue justamente eso. Y por eso, si queremos sanar el corazón y el mundo, tenemos que volver a creerle a Dios, porque si Dios es la verdad, la realidad es aliada de la fe. No hay que inventar verdades alternativas para defender nuestra fe. La fe se basa en que la realidad viene de Dios.
Y por eso el cristianismo no teme a la ciencia, ni teme a los hechos, ni teme a la investigación histórica. La verdad es uno de los nombres propios de Dios. Y cuando el Hijo viene al mundo, cuando Jesús se encarna, ¿qué dice? Él da testimonio de la verdad. Esa es su misión. Y todavía hoy nuestra santidad se juega en eso. ¿Creemos de verdad que Dios dice la verdad? ¿O seguimos creyéndole más a la serpiente que nos susurra, Dios te esconde cosas, Dios no quiere tu bien? Y ahora entramos con el párrafo 218 al segundo título, Dios es amor. A lo largo de su historia, Israel pudo descubrir que Dios solo tenía una razón para revelársele y escogerlo entre todos los pueblos como pueblo suyo: su amor gratuito. Y esto se ve en varias citas: Deuteronomio 4:37, 7:8, 10:15. E Israel comprendió, gracias a sus profetas, que también por amor Dios no cesó de salvarlo. De nuevo, Isaías 43, 1 al 7. Y de perdonarle su infidelidad y sus pecados, como vemos en Oseas capítulo 2. Párrafo 219. El amor de Dios a Israel es comparado al amor de un padre a su hijo, en Oseas 11:1. Este amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos. Dios ama a su pueblo más que un esposo a su amada. Este amor vencerá incluso las peores infidelidades, como lo vemos en Ezequiel 16 o en Oseas 11. Llegará hasta el don más precioso. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dice Juan 3:16. Numeral 220. El amor de Dios es eterno, porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará, dice Isaías 54:10. Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti, dice Jeremías 31:3. Numeral 221. Pero San Juan irá todavía más lejos en afirmar Dios es amor, en 1 de Juan 4:8. El ser mismo de Dios es amor. Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor, Dios revela su secreto más íntimo. Él mismo es una eterna comunicación de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en Él. Bueno, a ver, ¿qué estamos leyendo? A veces repetimos Dios es amor como un eslogan, ¿no te pasó? Dios es amor, lo escuchamos tantas veces. Sí, Dios es amor. Pero la afirmación del catecismo es infinitamente más fuerte. El ser mismo de Dios es amor. Es decir, no es que Dios tenga amor, o que tenga mucho amor, o que tenga demasiado amor, o que sienta amor, o que haga actos de amor. Dios es acto de amar eternamente. Esto quiere decir que no necesitó crear nada para comenzar a amar. Él siempre amó antes de crear el universo, antes de crear ángeles, antes de crear al ser humano. El Padre amaba al Hijo y el Hijo recibía ese amor, y ese amor era el Espíritu Santo eternamente. Entonces la conclusión es brutal. No fuimos creados porque Dios estaba solo o vacío o aburrido y necesitaba crear algo para que fuese el objeto de su amor. No, fuimos creados por desborde. Fuimos creados por exceso. Fuimos creados por superabundancia de amor. Y cuando Israel peca, traiciona, se aleja, Dios vuelve. No porque Israel se lo merezca, no porque Israel mejore, porque no mejora, sino porque Dios es fiel a su propio ser, es su naturaleza. Dios no puede dejar de amar sin dejar de ser Dios. Y por eso el amor de Dios no se explica por lo que somos nosotros, sino por quién es Él. Ese es el fundamento indestructible del cristianismo. No tenemos que lograr ser amables para ser amados. El cristianismo no es un camino para volverte digno de amor. Es un camino para creerle a Dios
que Él te amó cuando todavía no existías, que Él te amó incluso cuando le diste la espalda, que aun cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, Cristo murió por vos porque Dios te amaba aún antes de que vos pensaras en Él. Él había pensado en vos. Por eso la cruz no es la prueba del odio de Dios contra el pecado, por lo menos quizá en parte, pero la cruz es la prueba más visible de hasta dónde puede llegar el amor de Dios para con vos. ¿Te das cuenta? Y ahora entramos en las consecuencias de la fe en el Dios único. Es decir, ¿cómo se manifiesta esta fe? Si yo realmente creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿qué consecuencias va a tener eso? En el párrafo 222 dice, creer en Dios, el único, y amarlo con todo el ser, tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida. Es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Sí, Dios es tan grande que supera nuestra ciencia, dice Job 36:26. Por eso Dios debe ser el primer servido, como decía Santa Juana de Arco. 224. Es vivir en acción de gracias. Si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos vienen de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice 1 Corintios 4:7. Y el Salmo 116:12 dice, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Párrafo 225. Es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Todos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso está en Génesis 1:26. Es usar bien las cosas creadas. La fe en Dios, el único, nos lleva a usar de todo lo que no es Él en la medida en que nos acerca a Él y a separarnos de ello en la medida en que nos aparta de Él. Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti, decía San Nicolás en su oración. El párrafo 227 dice, es confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad. Una oración de Santa Teresa de Jesús lo expresa admirablemente. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Esta es su poesía número 30. Creer en el único Dios no es, no es solo aceptar un dogma. Transforma toda nuestra existencia. Reconocer su grandeza y majestad nos coloca en verdadera humildad. Comprendemos que nuestra ciencia y nuestros logros son limitados frente a su infinito. Y acá el catecismo nos citaba Job 36:26, un pasaje realmente poderoso, y que Él merece ser el primero servido en nuestra vida. Y eso es algo que me sigue haciendo ruido. El primero servido. Esto viene de una cita de algo que solía decir Santa Juana de Arco. Pero pensemos por un momento, si Dios tiene que ser, si creer en Dios, en el único Dios, como venimos aprendiendo hasta acá, tiene como consecuencia de que Dios debe ser y que Él merece y que por lo tanto Él debe ocupar ese lugar en nuestra vida de ser el primero servido. ¿Creemos en Dios realmente? ¿Es Él lo primero que servimos en nuestra vida? Cuando vos analizás tu hoy, tu ayer, tu semana pasada, cuando vos analizás el año 2025 que ya pasó, ¿fue Dios el primer servido en tu vida? Da para pensarlo, ¿cierto? La fe nos invita a vivir en gratitud constante. Todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. En 1 Corintios 4:7 dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Literalmente, ¿qué tenés que no hayas recibido? ¿Qué cosa poseemos? ¿De qué cosa podemos alardear?
¿En qué podemos gozarnos? Que podamos decir, no, esto no me lo dio Dios, ¿eh? Esto fue todo moi, lo hice yo solito, ¿eh? Dios no tuvo nada que ver con eso. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, proviene de Dios. Y esto convierte cada momento, cada acción, cada encuentro en una oportunidad para dar gracias y devolver amor al Creador. Tenemos una deuda impagable, pero está ahí. Y el hecho de que sea impagable, que no la podamos pagar jamás, no significa que no debamos reciprocar su amor, por imperfecto que nuestro amor humano pueda ser. Creer en el único Dios, como nos está enseñando el catecismo, también nos hace ver la dignidad de cada persona. Todos somos imagen y semejanza de Dios. La fe nos llama a reconocer la unidad humana y a vivir relaciones justas y compasivas. Además, nos enseña a usar las cosas creadas correctamente. Todo lo que nos acerca a Dios es un medio de santificación, y todo lo que nos aleja debe ser dejado de lado. Y esto nos lleva a pensar de nuevo en nuestro día a día. ¿Cuántas cosas que estamos haciendo hoy realmente nos acerca a Dios? ¿Y en cuántas cosas estamos poniendo nuestro tiempo que realmente no nos acerca a Dios? Y si no nos acerca a Dios y demanda nuestro tiempo, nos está alejando de Dios. La fe en el Dios único moldea nuestro corazón, nuestras acciones y nuestra mirada sobre el mundo. Vivir la fe plenamente es descubrir la verdadera libertad y la verdadera plenitud en Dios. Y acá llegamos a un nuevo resumen. Ya hemos hecho unos cuantos. Desde el párrafo 228 al 231 nos resume lo que hemos aprendido hasta aquí estos días. Y dice así, en el párrafo 228, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Es absolutamente necesario que el Ser Supremo sea único, es decir, sin igual. Si Dios no es único, no es Dios. Esta es una cita de Tertuliano en su tratado contra los marcionitas. Párrafo 229. La fe en Dios nos mueve a volvernos solo a Él como a nuestro primer origen y nuestro fin último, y a no preferir nada a Él. Párrafo 230. Dios, al revelarse, sigue siendo misterio inefable. Si lo comprendieras, no sería Dios, dice San Agustín en uno de sus sermones. Y por último, el párrafo 231 dice, el Dios de nuestra fe se ha revelado como Él que es. Se ha dado a conocer como rico en amor y fidelidad. Su ser mismo es verdad y amor. Y con esto hemos llegado al final del capítulo primero, creo en Dios Padre, de la segunda sección, la profesión de la fe cristiana, de la primera parte del catecismo, que es la profesión de fe. En los párrafos 198 hasta el último que leímos recién, el 231, hemos abarcado y profundizado en la primera cláusula del credo, del símbolo de los apóstoles y del credo de Nicea-Constantinopla. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creo en Dios y creo en un único Dios. Bueno, hemos profundizado mucho en qué significa creer en Dios, qué significa Dios, quién es Dios, cómo se reveló Dios, cómo se explicó Él a sí mismo, qué significa eso para nosotros hoy y qué significa creer en Él entonces. Si creemos en Dios, si creemos en un único Dios, ¿qué implicancias tiene eso en nuestra vida ahora, en nuestro día a día, ya? Bueno, ese fue el primer capítulo. A partir de mañana empezamos con el segundo capítulo de la segunda sección, que es la profesión de la fe cristiana. De la primera parte, la profesión de la fe, como lo enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Así que no te quedes, no te olvides, mañana a la mañana, 8 de la mañana, hora argentina, nos encontramos acá nuevamente en Catolicismo sin filtro, donde vamos a continuar con el próximo capítulo. Vamos a seguir en el credo y esto recién empieza, gente. Esto recién empieza. Prepárense porque se viene lo bueno.